Hay una escena que se repite todos los días y casi nunca hablamos de ella. Es alguien sentado frente al ordenador, donde ves que tiene varias pestañas abiertas, como por ejemplo una oferta de trabajo, un proyecto personal, un correo que debería enviar, una idea que lleva meses rondándole la cabeza. Y sin embargo, lleva 20 minutos mirando la pantalla sin hacer nada. Abre YouTube, cierra un blog de noticias, mira el móvil, se levanta por agua, vuelve, lee el mismo párrafo 3 veces y al final acaba convencido de que encima tiene un problema de disciplina. Y muchas veces es otra cosa. Es algo bastante más difícil de detectar. Porque no parece miedo, pero lo es. Hace unos días estaba revisando mi página web, donde vendo mis creaciones artísticas, en la típica hora donde la ciudad ya está medio dormida y hay mucho silencio, y donde cualquier preocupación parece un poco más grande de lo normal. Llevaba horas cambiando imágenes, corrigiendo textos, cambiando cosas de sitio, y recuerdo que me quedé mirando a la pantalla, sin hacer nada. Recuerdo que me quedé mirando en el limbo un momento, con la mirada perdida, porque me pregunté, ¿y si nadie compra nada? Lo mismo te estás esforzando para nada. Y estás construyendo castillos en el aire. ¿No crees que deberías estar buscando algo más seguro? El tiempo pasa, y además muy rápido. Siempre me ha parecido muy curioso que el miedo a la pobreza tenga tan mala fama, porque cuando escuchas miedo a la pobreza, imaginas otra cosa. Imaginas falta de dinero, deudas, problemas económicos, supervivencia. Pero cuanto más observo a la gente y sobre todo, cuanto más me observo a mí mismo, más sospecho que el verdadero daño ocurre mucho antes. Empieza cuando el miedo entra en tu forma de pensar. Porque hay algo que sucede cuando una persona siente que su seguridad está en peligro. Y es que su manera de pensar cambia. Ya no se pregunta, ¿qué quiero hacer? Empieza a preguntarse, ¿y si sale mal? Ya no imagina posibilidades, imagina limitaciones. Y aunque te pueda parecer una diferencia pequeña, no lo es para nada. Porque sobre esa diferencia puede construirse una vida entera. Hay personas que llevan años en trabajos que ya no soportan. Y es porque llevan tanto tiempo oyendo las preguntas, pero sin escucharlas, que ya han dejado de cuestionarse cambios o decisiones. Pero, ¿y si fuera peor? ¿Y si no encuentro otra cosa? ¿Me podría equivocar? ¿Y si pierdo estabilidad y luego no puedo recuperarla? Y entiendo perfectamente esas preguntas, porque es natural tener dudas. Y las dudas generan incertidumbre. La incertidumbre, inseguridad. Y la inseguridad viene del miedo. Sobre todo cuando estás intentando construir algo y todavía no sabes si funcionará. Como cuando mandas currículums y nadie responde. Como cuando haces números. Cuando miras tu cuenta bancaria más veces de las que te gustaría admitir. Cuando un gasto inesperado aparece justo en el peor momento. Todo eso es real. Pero hay algo muy curioso. Y es que a veces el miedo a la pobreza sigue presente incluso cuando el peligro ya no está delante de ti. Se instala dentro, como si se mudara a tu cabeza. Y desde ahí empieza a opinar sobre todo. Sobre tu trabajo, sobre tus relaciones, tus decisiones, sobre tus sueños. ¿Es que no crees que puede ser demasiado arriesgado? ¿Que no sea el momento? Quizás es mejor que lo intentes más adelante. Y aquí ocurre algo curioso porque nuestra mente siempre parece razonable. Nunca llega diciendo voy a sabotearte. No, llega disfrazada de prudencia, de sentido común, de responsabilidad y por eso cuesta tanto reconocerla. Hace poco escribí algo en el gimnasio porque suelo apuntarme ideas en las notas de Google mientras descanso entre series. Y empecé a apuntar la cantidad de decisiones que solemos tomar
por miedo a perder dinero, a no tener dinero, un miedo económico. Y esto influye en la carrera que elegimos, la ciudad que vivimos, los trabajos que aceptamos, las conversaciones que posponemos, los proyectos que nunca empezamos, incluso algunas relaciones. Y me pregunté cuántas de esas decisiones habían nacido realmente del deseo y cuántas habían nacido del miedo. Y no encontré respuestas en ese momento, pero la pregunta sobre si nuestras acciones nacen del deseo o del miedo se me quedó rondando bastante tiempo. Porque hay una diferencia muy grande entre elegir algo y refugiarse en algo. Desde fuera pueden parecer iguales, pero por dentro se sienten completamente distintas. Con una tienes una sensación de expansión y con la otra de compresión. Una te acerca a ti y la otra te aleja poco a poco de ti. Y todo ocurre sin que apenas te des cuenta. Lo más paradójico de todo esto es que el miedo a la pobreza muchas veces produce exactamente aquello que intentamos evitar. Esto seguramente lo habrás oído. Porque modifica la forma de mirar el mundo, porque hace que tu mente preste atención mucho más a lo que quieres evitar. Y una persona dominada por el miedo arriesga menos, aprende menos también, conoce menos personas, prueba menos cosas, confía menos en sí misma. Y poco a poco su vida empieza a hacerse cada vez más pequeña. No necesariamente más pobre, pero sí más pequeña. A veces pienso que una de las mayores tragedias no es fracasar, sino renunciar antes de tiempo, convencerte de que ciertas puertas no son para ti, dejar de probar, dejar de creer, dejar de imaginar, incluso dejar de equivocarte. Y encima llamar a todo esto madurez. Y aquí quiero dejar algo bien claro. No se trata de eliminar el miedo. No conozco a nadie que lo haya conseguido. Yo desde luego no. La cuestión importante aquí es quién toma las decisiones, tú o el miedo. Porque ambos pueden estar sentados en el mismo coche, pero no deberían sujetar el mismo volante. Hace años leí una idea muy buena de Napoleón Hill. Decía que el miedo a la pobreza destruye la capacidad de pensar. Y es cierto que cuando el miedo ocupa demasiado espacio en tu cabeza, la creatividad se pierde, la intuición se silencia, las posibilidades se reducen y la vida entera empieza a sentirse mucho más pequeña. Y es muy probable que el problema nunca fuera la pobreza, sino vivir anticipándola constantemente, ensayarla una y otra vez dentro de tu cabeza, visualizar automáticamente todos los eventos donde aparece la pobreza como consecuencia, hasta terminar actuando como si ya hubiera ocurrido. Y a veces creo que hay personas que se pasan muchos años intentando proteger su vida y sin darse cuenta terminan protegiéndose también de todo aquello que podría transformarlas. Por eso este miedo es tan peligroso, porque rara vez te grita, rara vez te obliga, simplemente se sienta a tu lado y empieza a decidir contigo, hasta que un día miras atrás y descubres que llevas años haciéndolo. Y entonces entiendes algo. No es la pobreza la que destruye a una persona, es el miedo constante a ella. Cuídate. Nos vemos pronto.